un pequeño repaso de lo que sería estructura atómica y los números cuánticos, por si tienen alguna pregunta, alguna duda que les haya quedado, ¿sí? Y seguimos con tabla periódica. La estructura electrónica, como dijimos en la primera diapositiva de la clase pasada, se refiere al número de electrones que posee un átomo, pero a su vez también a cómo están distribuidos esos electrones alrededor del núcleo y las energías asociadas a esos electrones. De allí la importancia cuando nosotros definimos los números cuánticos en cuanto al comportamiento de la materia, ¿sí? En el sentido de tener en cuenta las características de los electrones que forman los átomos de los diferentes elementos, donde esos electrones no solo son importantes analizando la materia en sí misma, sino también cuando los átomos se combinan formando compuestos o cuando hay, digamos, energías asociadas a esos electrones, ¿sí? Entonces los 4 números cuánticos, ¿se acuerdan? El número cuántico principal, ¿hasta qué valor puede tomar por los elementos conocidos hasta hoy? Hasta 7, exacto, porque son 7 los periodos que ordenan la tabla periódica, digamos, y que es función de los elementos conocidos hasta hoy. Y nos da el nivel de energía. La pregunta es, a medida que nosotros nos vamos alejando del núcleo, esos niveles de energía, ¿qué van indicando? Que el electrón que se encuentre en esa capa tiene que tener mayor o menor energía a medida que me alejo del núcleo para seguir formando parte del átomo. Exacto. A medida que me voy alejando del núcleo, el electrón, para seguir formando parte del átomo, tiene mayor energía, ¿sí? Porque justamente el núcleo lo atrae menos, entonces requiere de mayor energía para poder seguir formando parte de ese átomo. ¿Se entiende? El núcleo lo atrae menos. No sé, Lucila, si se entiende. El núcleo lo atrae menos y como el núcleo lo atrae menos, el electrón que está más alejado del núcleo necesita mayor energía para formar parte de ese átomo. Estos valores de energía son figurativos, ¿sí? 1, 2, 3, 4, en realidad son valores discretos, estacionarios de energía, como les indicaba, y que se pueden calcular a través de una ecuación matemática, pero que es más compleja, ¿sí? Pero esos valores están calculados y son valores, por supuesto, muy pequeños, como los que estuvimos viendo recién, digamos, del orden del 10 a la menos 19 joules, ¿sí? Después, el número cuántico secundario o azimutal o de momento angular adopta valores respecto de quién. Del número cuántico principal, ¿sí? Y esto lo pregunto justamente para que ustedes tengan en cuenta que los 3 números cuánticos que definen al orbital N, L y M, ¿sí? Siempre van tomando L valores respecto de N y M valores respecto de L, ¿sí? Entonces es como decir que están condicionados los valores, ¿sí? Muy bien, lo que me da el número cuántico secundario es la forma del orbital, ¿sí? Que vieron que van tomando distintas formas. Y la definición de orbital, ¿qué sería para ustedes? ¿Una elipse que sigue un recorrido que sigue el electrón alrededor del núcleo? Una elipse es una figura, digamos, una curva, ¿sí? Una trayectoria.
Exacto, no es una línea, sino que el orbital es una zona de probabilidad donde hay mayor densidad o probabilidad de encontrar al electrón, aproximadamente de un 90%. ¿Sí? Los números que adopta L respecto de n van de 0 a n-1, ¿sí? Y el número cuántico magnético, que me da la orientación del orbital, se pudo observar justamente cuando se aplicó un campo magnético a los sistemas, digamos, que vimos de espectros de emisión y de absorción discontinuos de una muestra gaseosa, ¿sí? En lugar de ser una sola línea, esa línea se desdoblaba en 3 o en 5 y ahí cuando estaba aplicado un campo magnético es que se dedujo que había más de un orbital en esa subcapa y que se orientan según ese campo magnético aplicado. Y el spin, ¿qué le permite al electrón? El cuarto número cuántico, que es característico solo del electrón, no del orbital. ¿Qué le permite el número cuántico spin? Amén de ser el giro relativo de los electrones sobre su propio eje. Por definición es que estamos entendiendo que los electrones pueden girar sobre sí mismos y generar, ¿qué cosa? Campos magnéticos opuestos. Y al generar campos magnéticos opuestos, ¿sí? ¿Qué pasa? Puede haber dos electrones que son partículas con la misma carga en un orbital. Exacto, los aportes de Luciano y Luciana, vaya la redundancia, que es el mismo nombre femenino y masculino, ¿sí? Entonces, ¿se entiende? El número cuántico de spin es lo que permitió que haya dos electrones dentro de un mismo orbital, o generando un espacio de probabilidad donde encontrarlo, porque no es que está el orbital y viene el electrón, sino que el electrón es el que genera el espacio de probabilidad, ¿sí? Donde lo podemos encontrar según su energía asociada. Y al girar sobre sí mismo, una partícula con carga genera campos magnéticos. Como los giros son opuestos de dos electrones en un mismo orbital, generan dos campos magnéticos opuestos y eso permite un máximo de 2 electrones por orbital. Muy bien. Bueno, esto eran todas las posibilidades, digamos, si yo tengo en un nivel o capa todos los subniveles posibles, ¿sí? Si el nivel, por ejemplo, en la capa 1 o nivel 1 solo tengo un subnivel posible que es el 1S, en la capa 2 ya tengo dos subniveles posibles que son el 2S y el 2P, en la capa 3 tengo tres subniveles posibles, que serían el 3S, el 3P y el 3D. A su vez ya sabemos que en el P podemos tener tres orbitales diferentes que se orientan según los ejes coordenados, y en los D tenemos 5 orbitales diferentes que se orientan según ejes y planos que definen. Ahora bien, ¿cómo se van llenando los orbitales o subniveles o subcapas? Empiezo por el 3. Empiezo por el subnivel que se me ocurra. No, se comienza siempre por el subnivel de menor energía, perdón,
por el nivel de menor energía, y dentro del nivel de menor energía, el subnivel también de menor energía asociado a un átomo polielectrónico, ¿sí? Es decir, un átomo que tenga más de un electrón. ¿Por qué? Porque en el hidrógeno los subniveles tienen la misma energía, ¿sí? ¿Por qué? Porque el hidrógeno tiene un solo electrón. Entonces, se van llenando según energía creciente, empiezo de los niveles de menor energía a los de mayor energía, y lo mismo de los subniveles de menor energía a los de mayor energía. Aquí tienen explicado cómo es la denominación para que se les vaya grabando, ¿sí? Y que tenían en cuenta para la configuración electrónica principios, digamos, de mínima energía, como decíamos recién, que los electrones se colocan siguiendo un criterio de mínima energía, si no se comienzan a llenar niveles superiores hasta que no estén completos los inferiores. La regla de Hund, que es una regla empírica y que dice que al llenar los orbitales de igual energía, como pueden ser los 2p, los 5d, los 7f, los electrones se distribuyen siempre que sea posible con sus espines paralelos desapareados, ¿sí? Espines paralelos quiere decir que sean los mismos espines y que estén en distintos orbitales px, py y pz, ¿sí? O de los 5d o de los 7f con espines paralelos y desapareados. De esta manera el átomo es más estable, es decir, alcanza un mínimo de energía, y el principio de exclusión de Pauli, que cada electrón en un átomo tiene sus propios números cuánticos y no puede existir dos electrones con en el mismo átomo con los mismos valores de números cuánticos, lo que hablábamos recién, que por lo menos se diferenciaban por el spin. Muy bien. Acá nada más el número máximo de electrones que puede haber por nivel, ¿sí? Como a medida que voy avanzando en niveles de energía, también voy avanzando en la cantidad de subcapas que puede haber, ¿sí? A medida que hay más subcapas, entonces hay más número de orbitales, y esos orbitales, como pueden alojar 2 electrones cada uno, fíjense que se va multiplicando por 2 ese valor, ¿sí? En general, digamos, vimos que se llenaban por energía creciente, pero que la secuencia cumplía ciertas excepciones donde el orbital o el subnivel 4s tiene menos energía que el 3d, que el 5s tiene menos energía que el 4d, que el 5d1 tiene menos energía que el 4f, y el 6d1 menos que el 6f, ¿sí? Y ya vamos a ver esto, que tiene un solo electrón en ese orbital. ¿Por qué? Porque hay que pensar que las configuraciones electrónicas son las ubicaciones de los electrones en los orbitales dentro de un átomo polielectrónico, de manera tal que el átomo se encuentre con su mínima energía, es decir, lo más estable posible. Y por eso podemos llegar a ver algunas excepciones que tienen que ver con los metales de transición, por ejemplo, en la configuración electrónica. Bueno, esto también siguiendo las energías, yo paso esta diapositiva para que ustedes lean detenidamente cuando hagan el repaso los conceptos, las definiciones, y si algo no entienden, pregunten, ¿sí? Pero es importante porque muchas veces cuando uno está observando, digamos, la figura, no lee las definiciones, o uno está hablando sin leer directamente, y me parece que es bueno que ustedes lo lean y lo comprendan, ¿sí? Bueno, esto sería nada más que las secuencias
llenado para máximas de mínima a máxima energía de los subniveles, las configuraciones electrónicas, con la configuración electrónica abreviada, que sería la parte estable del átomo, ¿sí? Lo que se dice el corazón del átomo, que es el núcleo más los electrones más próximos al núcleo y donde la configuración electrónica coincide con el gas noble anterior. Aquí, como estamos hablando de un mismo periodo, digamos, por ejemplo, el periodo 2, desde el litio al neón, la parte estable es la que corresponde a la configuración electrónica del helio, que es el gas noble anterior. El helio está en el periodo 1, ¿sí? Por eso vemos que los dos elementos más sencillos, hidrógeno y helio, tienen configuraciones 1s1 y 1s2. El hidrógeno con un electrón y el helio con 2 electrones en su estructura atómica, ¿sí? Entonces, si quisiera decir la configuración electrónica abreviada del berilio, sería helio entre corchetes 2s2. Si quisiera decir la configuración abreviada del flúor, sería helio entre corchetes 2s2, 2p5. La pregunta es, si tuviera un elemento del periodo 3, por ejemplo, el primer metal del periodo 3, ¿cuál sería? El primer metal del periodo 3, el sodio, muy bien. ¿Y cómo sería la configuración electrónica abreviada del sodio? Neón entre corchetes 3s1. Muy bien. ¿Por qué? Porque el neón es el gas noble anterior. ¿Sí? Y si ustedes ven la configuración electrónica, en este caso, del neón, yo pregunto, ¿cuál es el número atómico del neón? El número atómico del neón es 10, exacto. ¿Cómo me doy cuenta? ¿Cómo me doy cuenta que viéndola, digamos, los exponentes o supraíndices hacen la suma, como me están indicando, de 2 más 2 más 6, 10, y ahí tenemos el número atómico del neón. ¿Cómo sabemos el período del neón? El período en que se encuentra el neón. Tenemos que observar el último nivel de energía. El último nivel de energía en este caso es el 2. Perfecto, entonces el neón está en el periodo 2. ¿Y a qué grupo pertenece? Al grupo 8A o 18, exacto. ¿Cómo me doy cuenta? Por la suma de los supraíndices del último periodo. 2 más 6, 8. Y justamente el neón está en el grupo 8A de los gases nobles o raros. Bueno, ya empezamos a repasar un poco de tabla periódica en función de lo que nos está indicando la configuración electrónica.
Bueno, y lo que nos había quedado, que por si no lo vieron ayer en el práctico, es las propiedades eh, magnéticas de los elementos. Tienen justamente que ver con cómo se distribuyen los electrones en los orbitales. Y si esos electrones están desapareados, es decir, con espines paralelos en un orbital, o están apareados por pares en los orbitales. Los átomos o iones paramagnéticos tienen electrones desapareados, inducen un campo magnético que hace que estos electrones, que el átomo o ion sea atraído por un campo magnético externo, ¿sí? Y tienen acá la representación cuando ven electrones en orbitales p que están desapareados. En cambio, cuando tenemos átomos o iones diamagnéticos, todos los electrones están apareados, ¿sí? Ven las dos flechas en sentido opuesto, y una especie es diamagnética si es débilmente repelida por un campo magnético, ¿sí? Lo que tenemos que recordar es que justamente como está pareado, es como que se van compensando estos campos magnéticos que se generan, y entonces no digamos, interacciona con un campo magnético externo. En cambio, en este caso sí interacciona en mayor medida con un campo magnético externo por estar desapareados los electrones, ¿sí? Estos serían los espines paralelos, ¿sí? Campos magnéticos que tienen la misma orientación, y paramagnético tiene orbitales semivacíos o semillenos, ¿sí? O digamos electrones desapareados. En cambio, cuando tenemos espines opuestos y orbitales completos, sí tenemos una sustancia diamagnética y vemos los niveles completos o llenos, ¿sí? Bueno, acá de nuevo el mismo grupo de elementos que analizamos recién con las configuraciones electrónicas. Cuáles son las propiedades que tienen magnéticas, que son paramagnéticos algunos y diamagnéticos en el caso de el berilio y el neón. La pregunta sería, ¿el helio es paramagnético o diamagnético? ¿Qué les parece? El helio es diamagnético porque tiene su único orbital o subnivel 1s completo, ¿sí? Muy bien. Bueno, estas preguntas también para repaso, que les sugiero que traten de contestarlas, y si tienen alguna duda se comunican a través del foro o del chat, ¿sí? Ahora sí, para el tema nuevo que nos reúne hoy, que es tabla periódica, donde vamos a ver cómo se organiza la tabla periódica y cómo analizamos diferentes propiedades de los elementos químicos, como son el radio atómico, el radio iónico, la energía o potencial de ionización, la energía de afinidad electrónica, la electronegatividad, y los diferentes tipos de elementos químicos metálicos, no metálicos y metaloides que existen. Es decir, hoy vamos a ver tabla periódica. Aquí una tabla periódica genérica, ¿sí? No es la que usamos nosotros, la Z. Esta tiene mucha menos información, pero los colores son muy claros para ir discriminando
los distintos grupos de la tabla periódica. Fíjense, azul, amarillo, celeste y fucsia, violeta, son todos metales, ¿sí? Entonces uno puede decir que hay una mayoría de elementos metálicos en la tabla periódica, ¿sí? Después están los metaloides que tienen propiedades intermedias entre los metales, y no dije también gris y celeste acerado, que estos también son metales, ¿sí? Entonces todo esto son metales, los metaloides que tienen propiedades intermedias entre los metales y los no metales, y fíjense entonces cómo el silicio que yo hablaba al principio como semiconductor, ¿sí? Porque no tiene las mismas propiedades que un conductor, como puede ser el cobre metálico, ¿sí? Y que sirve para ciertos tipos de dispositivos. En este caso eran las lámparas LED, porque son mucho más eficientes, ya que toda la energía eléctrica, no toda, pero la mayoría de la energía eléctrica la transforman en energía lumínica y desprenden solo un 10% de calor, ¿sí? Después tenemos los no metales, que serían, digamos, los naranja y verde, ¿sí? Y los gases nobles, o raros, que toman este nombre justamente porque se combinan poco, ¿sí? Con otros elementos químicos. Se conocen compuestos de xenón, por ejemplo, ¿sí? Pero se combinan poco con otros elementos y en general existen en forma atómica. En la tabla periódica mínimamente vemos el símbolo del elemento químico, el nombre, el número atómico y la masa atómica, ¿sí? Acá por el color va diferenciando la función y según el grupo, en este caso serían los metales alcalinos, los metales alcalino-térreos, los metales de transición, otros metales. Los metales de transición interna se denominan, que si se fijan por el número atómico arrancarían acá, a veces se ven tablas periódicas desplegadas, se dice, y es que también tienen el escalón de los metales de transición interna incorporados al bloque, ¿sí? Y como con el primer grupo, digamos, empieza por el lantano, estos son los lantánidos, y el segundo con los actínidos, ¿sí? En cuanto a repetir los nombres que pide Sabrina, metales alcalinos sería el grupo 1, exceptuando el hidrógeno, que es un no metal. Metales alcalino-térreos sería el grupo 2, ¿sí? Metales de transición, que sería todo este bloque celeste, se suele llamar, ¿sí? Otros metales, que son los que lindan con los metaloides, y aquí, donde está el bario y el radio, es donde se incorporarían los metales de transición interna. Los metales de transición interna, a su vez, se dividen en el grupo de los lantánidos y en el grupo de los actínidos, porque el nombre se lo da el primer elemento, ¿sí? Con menor número atómico. Después tenemos los no metales, y dentro de los no metales, bueno, tenemos el grupo, el carbono, que pertenece al grupo 14, el nitrógeno y fósforo al grupo 15, el grupo del oxígeno, el grupo de los halógenos, que sería el 7AO17, ¿sí? Todos tienen comportamiento no metálico. Lo que pasa es que hay grupos que tienen nombres característicos, ¿sí?
como es los halógenos, los metales alcalinos, los alcalinotérmicos. Esto es más un bloque que un grupo, ¿sí? Como lo mismo los metaloides. Fíjense que hay otra cuestión también, y que es los estados de agregación de la materia. En este caso, todo lo que son metales existen en forma sólida, exceptuando el mercurio y el francio, me parece que es, que existen como líquidos, ¿sí? El resto son todos sólidos. A diferencia de los no metales, que ustedes mismos ya saben que el hidrógeno, el nitrógeno, el oxígeno, el flúor, el cloro, existen como moléculas di o biatómicas, ¿sí? Gaseosas. E incluso elementos como el fósforo, que puede existir en estado sólido como una molécula tetraatómica, el azufre, que puede existir como gas, como molécula biatómica, y si no como sólido, como una molécula octoatómica, y los gases nobles tenemos que son no metales, ¿sí? Esa es la gran diferencia con que decimos que la mayoría de los metales son sólidos. Los halógenos, que son no metales, existen. El flúor y el bromo como molécula diatómica gaseosa, el flúor y el cloro, perdón, como molécula biatómica gaseosa, el bromo como molécula diatómica líquida y el yodo como sólido, ¿sí? Lo mismo que el astato y el tenesio, ¿sí? En cambio, los gases nobles sabemos que son todos gases. Quiere decir que entre los no metales podemos encontrar distintos estados de agregación. En cambio, en los metales, la mayoría son sólidos, ¿sí? Y ahí ya empezamos a ver diferencias a las cuales ustedes también pueden recordar que habíamos dicho que los metales, ¿qué estados de oxidación tienen? ¿Qué estados o números de oxidación tienen? Positivos. ¿Y los no metales? ¿Qué estados o números de oxidación tienen? Positivos y negativos. ¿Sí, Juliana? No, le quería preguntar si me podría repetir del azufre. Había dicho que cuando esté en estado sólido el número era 8, ¿puede ser? Sí, 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 Y forma cuando una estaba molécula. gaseoso, Exacto. El azufre en estado de oxidación sólido forma molécula octoatómica, es decir, de atomicidad 8, y en estado gaseoso forma molécula diatómica, es decir, con atomicidad 2. ¿Sí? y otra pregunta, es porque me quedó una duda del práctico que, bueno, justo la dijo, del fósforo, creo que es, sí, del fósforo y el carbono, cuando tienen Sí. atomicidad 4, cuando están gaseosos o también sólidos. No, el fósforo tiene atomicidad 4 como sólido. Bien, ¿y el carbono igual? No, el carbono depende del alótropo, digamos, que esté formando, ¿sí? Ah, bien. Es 4, no sé si estuvieron hablando del diamante y del grafito, por ejemplo, ¿sí? Que se puede rodear de 4 átomos, sí, se rodea de 4 átomos. Un carbono se rodea de otros 4 carbonos, ¿sí? Por ejemplo, en la estructura diamante, pero no sé en qué contexto lo vieron, porque cuando está en estado sólido, forma un sólido extenso
cristalino y entonces no estaría formando moléculas. Por eso no sé en qué contexto lo analizaron. No, fue una toma de nota que hice yo de la Filmina y la profe que decía de la atomicidad de estos dos no metales, que era el fósforo y el carbono, y era 4. Y me Está surgió la bien. duda si era, bueno, en estado sólido o gaseoso, pero listo, lo anoté por las Puede dudas. ser que desconozco que exista como una molécula tetratómica como gas, pero cuando hablamos como sólido, digamos, forma un sólido extenso cristalino, que en el caso del diamante sí se rodea de 4 átomos de carbono. Bueno, Un carbono se rodea de 4 átomos y tiene una estructura tetraédrica, por eso puede haber venido, digamos. Y no he visto las diapositivas, no, creo que no estaban publicadas como para mostrártelas, si no podríamos buscarla y sí, listo, pero no hay problema, cualquier cosa le envío a la profe por bárbaro, privado. Gracias. perfecto. Bien, entonces, en rasgos generales, lo que podemos ver es que en la tabla periódica los elementos se ordenan según qué propiedad. Si yo voy leyendo así, de izquierda a derecha, ¿por qué va cambiando de hidrógeno a helio, del helio al litio, del litio al berilio? ¿Qué propiedad ven ustedes que va aumentando? La masa atómica. Eh, se ordenó primeramente como masa atómica, pero en realidad no fue la más correcta, y se ordenan por número atómico creciente. Fíjense, hidrógeno 1, helio 2, litio 3, berilio 4, boro 5, carbono 6, nitrógeno 7, y así sucesivamente hasta llegar, por ejemplo, a los elementos que tienen mayor número de protones y electrones, como puede ser el novelio de 102, ¿sí? En esta tabla periódica, ¿sí? Entonces, fíjense, 102 acá, digamos, en realidad en esta tabla hay 118, hay otras que hay 112, ¿sí? Depende del año de emisión, ¿sí? Entonces, los elementos, pero para aclarar, los elementos en la tabla periódica se ordenan según número atómico creciente. El hecho de ordenarlos por número atómico creciente permitió, ¿sí?, que se pudieran analizar las propiedades según una tendencia periódica. Las propiedades como radioatómico, radioiónico, energía de ionización, energía de afinidad electrónica, electronegatividad. ¿Y cómo se observa la tendencia periódica? La tendencia periódica es cómo va evolucionando en un periodo, es decir, desde elementos que tienen propiedades metálicas a elementos que pasan a ser no metales o gases nobles, y en un grupo donde la característica principal de un grupo, exceptuando en el grupo 1 al hidrógeno, que es un no metal, tienen propiedades similares, ¿sí? En un grupo los elementos que lo constituyen tienen propiedades similares. Por supuesto que esas propiedades similares se dan sobre todo en los que llamamos escalones más altos, ¿sí?, de los bloques de la tabla periódica, ¿sí?, que serían los que se suelen denominar grupos representativos, que sería el grupo 1A, el grupo 2A, 3, 4, 5, 6, 7 y 8A. En general, los elementos agrupados
por columnas, se denominan las columnas consecutivamente como 1, 2, 3, siguiendo, digamos, en los metales de transición. Entonces, cuando llegamos a los grupos representativos, sería el 13, 14, 15, 16, 17 y 18, ¿sí? Muy bien. Para seguir avanzando, ese orden de número atómico creciente tiene que ver con los últimos subniveles de energía que van a ir completando los orbitales con electrones, ¿sí? Entonces, fíjense, las dos primeras columnas, que serían grupo 1 y 2, los electrones del último subnivel de energía se ocupan en un subnivel S de diferente nivel, ¿sí? Pero siempre el subnivel es el mismo. El bloque desde los grupos 13 a 18 se corresponden con el último subnivel para los distintos niveles, que sería el subnivel P, ¿sí? El bloque de los metales de transición se corresponde con el último subnivel de energía, que sería el D, y los metales de transición interna, donde justamente aparecen los orbitales F, porque si ustedes se fijan, en la diapositiva son 14 elementos, así como acá son 10, acá son 6, y acá son 2 columnas, aquí son 14 columnas, 14 elementos, ¿sí? ¿Cómo es la configuración electrónica de los elementos en su estado natural para los electrones de valencia? NS1 para el grupo 1, donde N va de 1 a 7, NS2 para el grupo 2, donde N va de 2 a 7, ¿sí? NS2 NP1, ¿sí? Para el grupo 3A o 13. ¿Por qué? Porque ustedes suman los 3 electrones de valencia, ¿sí? ¿Por qué tienen 2 subniveles? Porque primero completan el subnivel S y luego empiezan a ocupar, según energía creciente, los orbitales P, subniveles P. En este caso, para el grupo 13, NS1, para el grupo 14 o 4A, NS2, siempre ven que el NS2 se repite porque es este subnivel que ya está completo, ¿sí? Oeste, 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 ¿sí? Y aquí se van agregando orbitales, electrones en los orbitales P. En el grupo 15, NS2, NP3. La pregunta es, ¿cómo están los 3 electrones ubicados en los 3 orbitales P? En el caso del nitrógeno. 3 de los 5 electrones de valencia del nitrógeno, ubicados en los orbitales P. ¿Cómo están ubicados? ¿Llenando un orbital y medio? ¿Cómo? Si dicen que no, entonces ¿cómo? ¿No es la mitad de cada orbital, profe? Uno en cada orbital P, de manera tal de que sean electrones de espines paralelos desapareados, ¿sí? Electrones de espines paralelos desapareados. Muy bien. Recién en el oxígeno se completa el primer orbital P
digamos, y me quedan 2 electrones en 2 orbitales p desapareados. ¿Y cuándo se van a completar los orbitales p? En los gases nobles a partir del periodo 2, ¿sí? Por supuesto que no estamos considerando el periodo 1 porque el helio tiene solo 2 electrones, entonces NS2 es la configuración electrónica de sus electrones. Muy bien. Para los metales de transición interna, D1, D5, quiere decir que se van completando los orbitales de un electrón por orbital, de manera de que dispongan sus espines paralelos y se encuentren desapareados, y luego hasta llegar a la columna 10, donde se completa el orbital, los 5 orbitales D con 10 electrones. Lo mismo ocurre con los orbitales 4F y 5F, ¿sí? Empezamos con un electrón hasta 14 electrones, ¿sí? Y hay algunas excepciones para los cuales el hecho de que se complete a la mitad o semillenos los orbitales S y D en los elementos del grupo 6 hace que sean más estables. Y lo mismo para los elementos del grupo 11, donde el orbital D está completo, pero el S no, ¿sí? Estas serían las excepciones. Ustedes ya me discriminaron cómo sería la información que da la configuración electrónica de un elemento, ¿sí? El periodo al cual pertenece, el grupo al cual pertenece, ¿sí? Y el gas noble anterior, en este caso el circonio del número atómico 40, ¿sí? Y las excepciones que hablábamos recién, donde en los elementos de transición no existen las configuraciones electrónicas NS2, N-1D4 para el cromo ni para el molibdeno, aunque sí para el wolframio, ni NS2, N-1D9 para el cobre, plata y oro, sino que la capa D medio llena o llena es lo más estable. Por eso podemos ver que en el cromo la configuración electrónica de los electrones de valencia es 4s1, 3d5, y para el cobre 4s1, 3d10. ¿Sí? Esto redunda en una mayor estabilidad de la especie, y eso se corrobora a través de la medición, digamos, de las características electrónicas de los elementos y cómo se combinan, ¿sí? Por supuesto, el cromo, ¿se acuerdan que tiene 6 electrones de valencia? Y el cobre puede tener, digamos, estados de oxidación +1 y +2, ¿sí? Cuproso y cúprico. Bueno, vamos ahora a las propiedades de la tabla periódica que vamos a analizar y que debemos justificar, ¿sí? Según el concepto de carga nuclear efectiva. Si ustedes piensan en un átomo, tienen el núcleo con cargas positivas rodeado de electrones con cargas negativas. El núcleo atrae a los electrones, ¿sí? ¿Por qué? Porque tienen cargas opuestas, entonces hay una atracción electrostática. Pero también existe una repulsión entre los electrones porque tienen todos la misma carga negativa, ¿sí? Entonces, esa repulsión entre electrones hace que los electrones más externos sean menos atraídos por el núcleo. ¿Por qué? Porque existe un efecto apantallamiento que generan
los electrones de las capas más internas, próximas al núcleo. Y entonces el efecto del núcleo es menor en los electrones más externos, justamente por los electrones de las capas internas. La carga nuclear efectiva es la carga nuclear real, es decir, el número de electrones que conocemos, perdón, el número de protones, que es el número atómico, y que a su vez es el número de electrones que posee un átomo de un elemento químico, y se le resta lo que se conoce como constante de apantallamiento, que es el efecto de repulsión y de menos atracción del núcleo que afecta a los electrones más externos, ¿sí? La carga nuclear efectiva es fundamental para el análisis de las propiedades que vamos a ver en un periodo, de la evolución de las propiedades en un periodo, ¿sí? La carga nuclear efectiva es una carga menor a la que esperaríamos que el núcleo ejerza sobre los electrones más externos del átomo. ¿Por qué? Porque entre medio están los electrones de las capas más internas que apantallan el efecto del núcleo. No sé si ahí se entiende un poco mejor. El núcleo atrae los electrones, pero los electrones más externos no son tan atraídos por el núcleo porque entre medio tienen los electrones internos, digamos, de niveles más próximos al núcleo, que disminuyen el efecto del núcleo sobre los electrones más externos. Bien. La carga nuclear real es la carga de los protones, sí, que están en el núcleo, pero que esos protones no atraen tanto a los electrones. Muy bien. ¿Qué analizamos? Analizamos el radio atómico, que no es fácil de definir. ¿Por qué? Porque no puedo aislar un átomo y medir del centro a la periferia el radio, ¿sí? Sino que en realidad medimos la distancia entre dos núcleos de dos átomos próximos y lo dividimos por 2. Eso sería el radio atómico. Pero el radio atómico, cuando hablamos de átomos próximos, pueden ser átomos enlazados, como en un enlace covalente, donde se comparten electrones, y si no, pueden ser átomos próximos, como en los radios de Van der Waals, donde se corresponde con los gases nobles, ya que los gases nobles, al existir en forma atómica, lo más próximo que puedan estar unos de otros e interactuar es lo que va a permitir medir el radio de Van der Waals. Y el radio metálico tiene que ver con el enlace metálico de las especies metálicas, vaya la redundancia, y es que es la distancia entre dos átomos consecutivos o contiguos de un cristal, porque se acuerdan que los metales existen en su mayoría como sólidos y forman un sólido cristalino, donde la distancia entre ellos es mínima, y la distancia entre los núcleos dividido 2 daría el radio metálico. Por eso en las tablas periódicas suelen aparecer o radios covalentes o radios metálicos o radios de Van der Waals. ¿Por qué? Porque tienen que ver con el elemento químico que estoy analizando, con la posible interacción entre dos átomos, en el caso de los átomos de un metal en función del enlace metálico, en el caso de los átomos de los no metales tienen enlace covalente y entonces es en función del enlace covalente, y en el caso de los gases nobles porque no
interaccionan tanto entre sí, entonces se le denomina radio de Van der Waals, ¿sí? Porque pueden estar próximos, pero no formando enlace, sino interactuando como átomos, sin formar enlace. ¿Cómo varía el radio atómico? El radio atómico en un grupo, pregunto ahora, ¿cómo varía? ¿A dónde ven un grupo en la gráfica? Radio atómico en función del número atómico. Ese radio atómico, ¿a dónde ven la variación en un grupo? En las líneas unidas. En los puntos que unen línea. En los puntos aislados, ¿sí? Litio, sodio, potasio, rubidio y cesio, ahí ven la variación en un grupo. En los puntos que unen líneas ven la variación ¿en qué? En un período, ¿sí? Entonces aquí ven variación en grupo y aquí ven variación en periodo. Aquí también ven variación en grupo, ¿sí? ¿Qué podemos decir en un grupo entonces? ¿Qué pasa con el radio atómico en un grupo? Si empiezo del litio, paso por el sodio, el potasio, el rubidio y el cesio, ¿ustedes qué ven? Que el radio atómico aumenta en un grupo y disminuye o decrece en un periodo. Muy bien. Entonces, cuando aumenta en un grupo es porque el número atómico aumenta, los niveles de energía aumentan. ¿Por qué? Porque se va agregando un periodo, ¿sí? Entonces aumentan los niveles de energía, el radio atómico aumenta, ¿sí? Es como que se van agregando distintos niveles, los niveles están cada vez más alejados del núcleo, entonces el radio atómico aumenta. La carga nuclear efectiva no es preponderante y sí puede serlo el efecto apantallamiento de los electrones de los niveles más internos o de las capas más internas. En cambio, en un periodo, el radio atómico disminuye porque a pesar de que aumenta el número atómico, también se puede decir que aumenta la carga nuclear efectiva y todos los electrones se ubican en un mismo nivel, ¿sí? Este sería el periodo 2, el periodo 3 y así sucesivamente. Entonces, en un mismo nivel de energía se agregan protones y electrones, la carga nuclear efectiva es mayor para electrones que se ubican en un mismo nivel, distintos subniveles, pueden ser S y P, en este caso en el periodo 2, pero justamente tienen mayor carga nuclear efectiva. Quiero aclarar acá que cuando ustedes justifiquen la variación de una propiedad en la tabla periódica, tienen que hacerlo en función de la carga nuclear efectiva, del efecto apantallamiento y no de la tendencia periódica. La tendencia periódica me dice simplemente que en un grupo aumenta y que en un periodo disminuye, pero no me dice por qué. Y cuando ustedes le preguntamos es que ustedes nos den el porqué de esa variación. En un grupo aumenta porque aumenta el número atómico, los niveles de energía, entonces el radio atómico aumenta y el efecto apantallamiento, al haber más electrones en las capas internas, se puede observar.
y puede influir. En cambio, en un periodo, el radio atómico disminuye porque aumenta la carga nuclear efectiva, ya que tanto el número atómico, es decir, los protones, van aumentando y los electrones se ubican en un mismo nivel. En este caso, nivel 2, nivel 3. ¿Sí? ¿Qué pasa con el radio iónico? Comparado con el radio atómico, cuando forma un catión, el radio iónico, ¿cómo es? ¿Mayor o menor? Cuando forma un catión, el radio atómico es menor. El radio iónico es menor, perdón. Y la tendencia es la misma. Y cuando forma un anión, el radio aniónico, ¿cómo es el radio aniónico respecto del radio del átomo? El radio aniónico es mayor o aumenta y sigue la misma tendencia que el radio atómico. Muy bien. ¿A qué se debe esto? ¿O por qué el radio del catión es menor que el del anión? ¿Y por qué el radio del anión es mayor que el del átomo? ¿Por qué el radio del catión es menor que el del átomo? ¿Y por qué el radio del anión es mayor que el del átomo? Esa es la Porque en el pregunta. catión hay más protones que electrones, entonces achica. Y en el anión es al revés. Atraen, exacto, porque atraen con más fuerza los protones a los electrones que están en menor número. Y en cambio, en el caso del anión, la carga nuclear es menor que la carga de todos los electrones, ya que se agregaron electrones en la periferia, ¿sí? Entonces hacen una comparación entre la carga del núcleo y la cantidad de electrones que tienen en esa especie iónica. ¿Estamos? Entonces la justificación es desde ese punto de vista. La carga del núcleo y la carga de los electrones en esa especie iónica. Digo en esa especie iónica porque es opuesto la justificación en un catión que en un anión, ¿sí? Vamos ahora a la energía de ionización, que estuvimos viendo en el caso del ejemplo del litio, ¿sí? Y que vimos que en el litio era aproximadamente 520 kilojoules por mol. Fíjense, se define, ¿sí? Julieta me pregunta, ¿entonces el radio atómico se clasifica en covalente metálico y iónico? No. El radio atómico se define en función del elemento químico. Si el elemento es un metal, hablamos del radio metálico. Si el elemento es un no metal, hablamos del radio covalente. Y si el elemento es un gas noble, hablamos del radio de Van der Waals. Eso es como defino el radio midiendo el espacio entre dos núcleos y dividiéndolo por 2. Después, lo que hago es ver cómo varía el radio atómico en una tabla periódica. Y tengo que analizar cómo varía en un grupo o en un periodo en función de la carga nuclear efectiva y del efecto apantallamiento. Después hay otra propiedad que es el radio iónico. El radio iónico no es el radio atómico, sino que es el radio de una especie con carga. Puede ser una especie positiva o negativa, según si gana o pierde electrones. Si pierde electrones, siempre es menor que el radio atómico.
y si gana electrones, siempre es mayor que el radio atómico. Lo tengo que comparar al radio atómico y al radio iónico con la carga nuclear y la carga de los electrones. A veces la carga nuclear es mayor cuando estoy frente a un catión y a veces la carga nuclear es menor cuando estoy frente a un anión, refiriéndome a la cantidad de electrones que posee cada especie iónica. No sé si se entiende, Julieta. Las dos propiedades que analizan es radio atómico y por otro lado radio iónico. Después, ¿cómo define radio atómico? Según el tipo de elemento químico, y ve la tendencia y la justificación, y después, ¿cómo define el radio iónico? Que es cuando pierde o gana electrones, y cómo observa esa tendencia según la carga nuclear. Muy bien. Voy a agregar algunas de esas acotaciones que he hecho en las diapositivas para que queden más claras. La energía de ionización es la energía mínima necesaria para desprender un electrón de un átomo en estado gaseoso en su estado fundamental, ¿sí? Que quiere decir que tiene todos sus protones y todos sus electrones. Eso es mucho. Y está en su mínima energía. Le aplico energía al átomo en estado gaseoso y ¿qué hago? Le saco un electrón. ¿Qué electrón le saco? ¿El de una capa próxima al núcleo o de una capa más externa? Externa. Exacto, de una capa más externa, un electrón de valencia. Le voy sacando primero electrones de valencia, ¿sí? Esa primera energía de ionización se corresponde al elemento, digamos, a los átomos de un elemento y voy a sacar el electrón más externo, el de la última capa. Puede ser o no de valencia, en el sentido que puede tener más de un electrón de valencia. Si ustedes se fijan, si acá tengo el 0, ¿cómo son todas las energías de ionización? ¿Positivas o negativas? Positivas. Exacto, todas las energías de ionización son positivas. Muy bien. Quiere decir que es un proceso a partir del cual al mol de átomos de un elemento en estado gaseoso le tengo que aplicar energía al sistema, ¿sí? Para poder arrancarle un mol de electrones, ¿sí? Introducimos entonces el concepto de flujo de energía, en este caso en forma de calor, ¿sí? Se lo puede estar dando, y es un proceso endotérmico. ¿Por qué? Porque le agrego energía al sistema para poder lograr el cometido, que es sacar un electrón, la primera energía de ionización. El proceso siempre es endotérmico y se dice que entonces es energía entrante, energía positiva por convención. ¿Se entiende? Del medio ambiente al sistema. Mi sistema es el mol de átomos de elemento en estado gaseoso al cual voy a medir la energía que le tengo que dar para sacar un mol de electrones, ¿sí? Y a su vez, ¿qué pueden observar? En un grupo, ¿la energía de ionización aumenta o disminuye? Disminuye, exacto. ¿Por qué disminuye? Porque aumenta el radio atómico, porque el electrón que le quiero sacar está mucho más alejado del núcleo, porque se han ido agregando niveles de energía, ¿sí? Entonces,
¿Por qué disminuye? Porque ese electrón que quiero desprender se encuentra más alejado del núcleo porque se han ido agregando niveles de energía con electrones que ejercen un apantallamiento y una menor atracción de ese último electrón del cesio, por ejemplo, con respecto al último electrón del litio, ¿sí? ¿Y qué pueden ver en un período? Hidrógeno-helio, litio-neón, sodio-argón. ¿Qué pasa con las energías de afinidad, de ionización? Puede ser que Ahora, aumenta. exacto, aumentan. En general, podemos ver que aumentan. La tendencia general es que aumentan. Ya vamos a ver que hay algunas excepciones, ¿sí? Acá ustedes están viendo excepciones. ¿Por qué aumenta? Porque aumenta la carga nuclear efectiva. Entonces, los electrones están más próximos al núcleo, se requiere mayor energía para sacar ese electrón. Muy bien. ¿Se entiende? Así como tenemos la primera energía de ionización y vimos que hay excepciones, dice, aunque la tendencia general en los períodos es el aumento de la energía de ionización, al elevarse el número atómico se aprecia una disminución de las parejas berilio-boro, magnesio-aluminio. ¿Por qué? Porque el berilio y el magnesio tienen una configuración electrónica de valencia NS2 que es más estable que la configuración electrónica NS2-NP1 en el caso del boro y el aluminio. ¿Qué significa eso? Que ese último electrón en el boro y en el aluminio hace que sea menos atraído por el núcleo porque tienen el nivel anterior completo, ¿sí? Entonces, ese electrón menos atraído hace que disminuya la energía de ionización y esas serían las excepciones. En las parejas de los elementos como el nitrógeno y oxígeno, nitrógeno-oxígeno y fósforo-azufre también son excepciones respecto de la tendencia. Porque la mayor estabilidad de la configuración electrónica del nitrógeno y oxígeno, que sería NS2-NP3, ¿se acuerdan? Completo el orbital S y 3 orbitales P semillenos, ¿sí? Hacen que sean más estables y requieran de mayor energía para sacar el último electrón que el cuarto electrón del azufre o del oxígeno en el grupo siguiente, ¿sí? La mayor estabilidad de la configuración electrónica del nitrógeno y el fósforo NS2-NP3 con los 3 electrones P desapareados con respecto a los oxígenos y azufre NS2-NP4, ¿sí? Sí, Sabrina. ¿Alguna pregunta de los que han levantado la mano? Yo, profe, tengo una duda con respecto a lo que dijo recién. No Sí. me queda claro el tema de los electrones desapareados. El hecho de que tengan, vamos a esto donde está escrito para que se vea mejor y está graficado, ¿sí? Vamos. La condición es la misma, nada más que estamos hablando de distinto periodo. En este caso, 2s2, 2p3 o 3s2, 3p3. Tienen el orbital S completo y tienen 3 orbitales con un electrón desapareado. ¿Se acuerdan que era la forma más estable de mínima energía donde se podían ubicar los electrones de espines paralelos y desapareados en un elemento químico? ¿Sí? Por la regla de Und. ¿Recuerdan eso? Sí, Sí, profe. El cuarto electrón, que se ubica tanto en el azufre como en el oxígeno, completando un orbital P,
es como que hace que este subnivel sea menos estable que este. Y al ser menos estable, entonces requiere menos energía para sacar el electrón. Por eso, aquí se observa esa disminución en la energía, ¿sí? Litio, berilio, boro, ¿sí? Y en el caso del nitrógeno y el oxígeno. Acá serían para el siguiente periodo, periodo 3, ¿sí? Fósforo, digamos fósforo y azufre acá. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe, gracias. Muy bien. Y así como está la primera energía de ionización, también está la segunda, que quiere decir que voy a sacar el segundo electrón de una especie que ya es un ion, específicamente un catión. Si a este catión yo le quiero sacar un electrón más, ¿voy a tener que aplicar más o menos energía cuando le quise sacar un electrón al átomo? Más energía. Y entonces las energías de ionización de la primera, segunda y tercera electrón que les quiero sacar a las especies va aumentando, ¿sí? De esta manera, fíjense cómo en el helio, por ejemplo, saco el primer electrón, cuando saco el segundo electrón ya es mayor la energía simplemente porque la carga nuclear respecto a la carga electrónica es mayor. En el caso del litio, fíjense el valor tabulado, es el valor que habíamos calculado multiplicando por el número de Avogadro el dato del ejercicio y están dadas en kilojoules por mol de átomos en estado gaseoso. Cuando saco el primer electrón del litio, el litio tiene un solo electrón de valencia. Entonces, cuando quiero sacar el segundo electrón, ya estoy en el nivel 1. Este electrón está en el 2s1, pero este está en el 1s2. Entonces, quiere decir que está más próximo al núcleo, no solo que la carga de nuclear es mayor porque ya perdió un electrón, sino que a su vez estamos en un nivel más próximo al núcleo. Entonces fíjense cómo aumenta la segunda y tercera energía de ionización respecto de la primera. Lo mismo pasa con el berilio, ¿sí? Que cuando quiero sacar los dos electrones de valencia, las energías de primera y segunda ionización son menores respecto a las energías de la tercera y cuarta ionización que corresponden a electrones del nivel 1. Y así en el boro, cuando quiero sacar hasta el tercer electrón son todos electrones de valencia, pero cuando quiero sacar el cuarto electrón es un electrón que se corresponde con el nivel más próximo al núcleo, por eso requiere de mayor energía y por eso están marcados con estas elipses, ¿sí? Los cambios en los niveles de energía que me van mostrando justamente que estoy queriendo sacar electrones de la parte más estable del núcleo, lo que yo les decía, del átomo, perdón, es lo que yo les decía que era el corazón del átomo, que es el núcleo con los electrones que coinciden, digamos, con las capas más internas, ¿sí? Las preguntas son entonces, ¿es más fácil quitarle un electrón al oxígeno porque es más inestable? El cuarto electrón que se ubica hace que tenga menos estabilidad el átomo y se va más fácil sacarle ese electrón, ¿sí? ¿Y se pueden extraer todos los electrones de un elemento? Sí, se pueden extraer todos los electrones y cada vez necesitas más energía, digamos. Acá te está mostrando, por ejemplo,
El litio tiene 3 electrones. Estás sacando los 3 electrones. Para sacar el último necesitas 11.815 kilojoules comparado con el primero que eran 520 kilojoules. ¿Sí? Estos son los números atómicos, digamos, se corresponden con las cantidades de energía que están observando. Hasta el carbono se corresponden con sus números atómicos, ¿sí? Después ya van aumentando tanto que no está en esta tabla las siguientes energías, ¿sí? Pero sí, digamos, vas a poder sacar, pero cada vez vas a necesitar mucha más energía. Muy bien. Y ahora vamos a otra propiedad, que es la energía de afinidad electrónica. Suelo decir energía porque es un proceso como la energía de ionización. Y es el cambio de energía que ocurre cuando un electrón es aceptado por un átomo en estado gaseoso para formar un ion. En este caso, un ion con carga negativa, es decir, un anión. Ahora le están agregando a un átomo en estado gaseoso un electrón y formando un anión. Antes estaban formando un catión. ¿Y qué pueden observar en las energías de ionización? Perdón, ¿qué pueden observar en las energías de afinidad electrónica? Según la gráfica. Aquí aumenta el número atómico, estos son los valores de energía en kilojoules por mol, quiere decir que están agregando, están teniendo un mol de átomos de un elemento químico en estado gaseoso y le están aplicando o no, y esa era la pregunta, energía para que se transforme, agregándole un electrón en un anión. Pueden ver energías positivas y negativas, ¿sí? Entonces, si nosotros hablamos de un grupo, esto se vuelve confuso. ¿Por qué? Porque quiero encontrar un grupo y acá encuentro el litio. ¿Y a dónde está el sodio? Acá, ¿sí? ¿Y a dónde está el potasio? Acá. Entonces, litio, sodio y potasio serían del grupo 1, junto con el hidrógeno, ¿sí? Agregarle un electrón a estos elementos, ¿qué le pasa? La energía, ¿la requieren o la liberan? Si está por debajo del 0, significa que la liberan. Son exotérmicos, exacto. ¿Qué pasa con el flujo de calor en este caso? Porque estamos hablando de una energía necesaria para formar un anión, ¿sí? Algunos tendrán energías positivas y otros tendrán energías negativas. Y tiene que ver con que si tienen orbitales completos o semillenos y estables, a que si tienen, ¿sí?, orbitales semillenos. Entonces, fíjense, para ir completando orbitales, como puede ser en el litio, en el flúor, ¿sí?, que se notan más claramente, grupo 1 y grupo 7, con un electrón más, ellos completan sus orbitales, entonces son energías de afinidad electrónicas negativas. ¿Cuáles tienen los mayores valores absolutos de energías de afinidad electrónica? Si podemos ver, en este caso, el flúor y el cloro, que son las más negativas y de mayor valor. Las más positivas son aquellos que tienen sus orbitales completos. Entonces, la tendencia se dice que en valor absoluto aumenta de izquierda a derecha y en un
grupo, ¿sí?, también aumenta de arriba hacia abajo en valor absoluto. Pero en realidad, fíjense, perdón, que como son valores negativos, es calor que se libera. Todos los que tengan calores negativos es que es más fácil agregarle un electrón. Y todos los que tengan valores positivos es que es más difícil agregarle un electrón. ¿Por qué? Porque justamente tienen o sus orbitales completos, como puede ser el helio, el neón, el argón, porque son gases nobles, o elementos del grupo 2, que también tienen sus orbitales de valencia completos, ¿sí? Y se puede observar que los que lo tienen semillenos es lo que les resulta más fácil agregar un electrón. Y no pueden decir que todos los procesos son endotérmicos como en la energía de ionización, sino que hay procesos endotérmicos, que son los que están por encima de cero, y hay procesos exotérmicos, que son los que están por debajo del cero, ¿sí? Y que quiere decir que liberan calor al medio ambiente. Ya vamos a ver cuando repasemos todas las propiedades cómo se considera la energía de afinidad electrónica en cuanto a tendencia. La electronegatividad es la otra propiedad que analizamos y es una propiedad que se va a focalizar sobre todo en la próxima unidad, que es la unidad de enlace. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la capacidad de un átomo para atraer a los electrones de otro en un enlace químico o a los electrones en una unión química. Entonces ahora ya no estoy hablando de átomos aislados, sino que estoy hablando de átomos que están combinados entre sí. Es un concepto relativo, como pueden ver, es un número, ¿sí? Y hay una tabla, digamos, que construyó Pauli, y la consecuencia de la diferencia de electronegatividad es la polarización del enlace. A mayor diferencia de electronegatividad, comparando, por ejemplo, flúor y nitrógeno o flúor y boro, ¿sí?, es que a mayor diferencia de electronegatividad, mayor polarización del enlace, ¿sí? Pero es un concepto que lo vamos a repasar con enlace químico, es decir, con la unidad 3. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que la electronegatividad aumenta de abajo hacia arriba y de izquierda a derecha. ¿Por qué? Porque la tendencia de metal a no metal hace que atraiga con mayor fuerza y tenga mayor capacidad de atracción de los electrones de unión el flúor como no metal, que por ejemplo el francio como metal, ¿sí? Y ya que estamos hablando del carácter metálico, los metales y los no metales se distinguen entre sí por sus propiedades físicas y químicas que varían gradualmente a lo largo de la tabla periódica. La tendencia, sí, de izquierda a derecha es que nosotros pasamos de metal a no metal, entonces el carácter metálico disminuye de izquierda a derecha, o lo que es lo mismo, aumenta de derecha a izquierda, ¿sí? Y el carácter metálico también aumenta de arriba hacia abajo. Quiere decir que el elemento más metálico es el francio, como decíamos recién, y el flúor es el elemento menos metálico o más no metálico, ¿sí? Y eso va a tener que ver con la capacidad de combinación de los elementos. En forma general, y resumiendo, aquí tenemos las tendencias de las propiedades: radioatómico,
radioiónico es la misma tendencia, ¿sí?, que el radioatómico, energías de ionización, y lo que quería aclarar en energías de afinidad electrónica es que en valor absoluto se puede decir que los mayores valores están acá, ¿sí?, justamente en los no metales. Lo